Damos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y te pido que le des sabiduría a nuestro hermano que va a disertar la palabra, Padre de la gloria, Señor, para que sea de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, gracias. Entonces, Pastor Juanito, vamos ahora ahí con Pastor Ignacio. Su micrófono, por favor. Su micrófono, por favor. Ahí está. Siervos en el Señor, buenas noches a todos. Quiero leer el pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 2, su versículo 47. Como el tema va a hablar de la iglesia, ¿no? Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, excelente la lectura para esta noche, para tratar de bendecir la vida de todos aquellos que están escuchando. Me llama la atención el poder pensar de que nuestro tema hoy, esta noche, es el propósito, como decía, como núcleo, pero me llama más la atención el decir los propósitos existenciales de la iglesia. Y pienso de tal manera que vuelvo como a repetir que hay un núcleo, como decir el propósito, ¿sí? Como hay algo que es el centro de todo. Y lo demás son los ramales para aquellos que nos están escuchando y nos van a escuchar. Y de hecho, entonces, el pastor Carlos va a compartir esta noche con nosotros este tema tan importante. Yo creo que hay tanto que no sé si la iglesia lo ha entendido, lo ha comprendido. Hay mucho por hacer, ¿sí? Hay mucho por hacer que no se ha captado, entender ese propósito que realmente la iglesia debe tenerlo muy claro. Así es de que con ustedes esta noche, pues el pastor Carlos Samayoa, vamos a dejar ese tiempo. No sé si ya lo tenemos ahí ya listo. ¿Estamos por ahí, Pastor Carlitos? Sí, muy bien. Aquí estamos listos. Muy bien, entonces podemos proceder ahí con el tema, ¿verdad? Y todos ahí listos, los que puedan estar escuchando, pues qué bueno es que puedan tomar nota o vayan a escuchar posteriormente. Sí, muy buena noche para cada uno de ustedes que conectaron a través del internet. El tema ya fue mencionado y quisiera empezar hablándoles sobre los tres nacimientos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y cómo nació? Y las escrituras nos narran de tres nacimientos de la iglesia de Cristo. En los tiempos del antiguo pacto no se mencionaba la palabra iglesia, sino que pueblo. Era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. En Isaías 49 encontramos que Dios tenía propósitos muy grandes y todavía los tiene para el pueblo de Israel, al cual le dijo que serían luz a las naciones. Amén. Lamentablemente sus líderes no comprendieron la dimensión de esta palabra profética y rechazaron a su Mesías. Por eso dice Juan 1:11 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no nacen por voluntad humana o natural, sino por voluntad de Dios. La palabra iglesia es un misterio. El apóstol Pablo en sus cartas habló directamente de este misterio. Misterio que estaba escondido en el antiguo pacto, pero ya en el nuevo pacto ya es dado a conocer, se revela lo que es la iglesia. La primera mención de la iglesia está en Mateo 16. El Evangelio de Mateo hace dos menciones de la iglesia, en Mateo 16 y Mateo 18. Vamos a ir a esos pasajes.
La iglesia en griego significa eclesía. Así es como es el nombre griego de iglesia, eclesía. Y significa los llamados para, o los separados de, para, los llamados para. Siempre que hay un para en las escrituras, a continuación vienen propósitos, como cuando el Señor dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido para, y menciona, hay 5 propósitos. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, sanar al quebrantado de corazón, dar libertad al cautivo, vista al ciego y liberar al oprimido. Entonces la iglesia viene de la palabra griega eclesía, que son los llamados para cumplir los propósitos que están en la mente y en el corazón de Dios. Pero los 3 nacimientos de la iglesia son los siguientes. Lo voy a mencionar rápido y después vamos a las escrituras, porque si no está escrito en la palabra de Dios, no tiene sustento, no tiene fundamento. El primer nacimiento es el nacimiento eternal. El segundo nacimiento es el nacimiento potencial. Y el tercer nacimiento de la iglesia es el nacimiento histórico. Los vamos a trabajar despacio. El primer nacimiento se le llama eternal, porque la eclesía o la iglesia nació en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hiciera al ser humano, desde antes que Él dijera sea la luz, también desde antes que Él dijera surja de las aguas lo seco, desde antes que Él dijera existan 2 lumbreras, una mayor y una menor. Desde antes de eso existía la iglesia. ¿Pero dónde existía? Existía en la mente y en el corazón de Dios. Ahí es donde existía la iglesia. Por eso se le llama a ese primer nacimiento eternal. Hay muchos pasajes que lo confirman, solo quiero leerles lo que dice Efesios. La carta a los Efesios en el capítulo 1. Casi todo el capítulo 1 hace mención de que como la iglesia tiene parte en el corazón del gran yo soy. Y se lo leo, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el verso 4 está la revelación, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol Pablo escribió mucho acerca de lo que era la iglesia. Él dijo, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, la iglesia es un edificio, la iglesia también es un campamento militar. Habló con muchos términos de militancia. Todo eso está escrito en sus cartas. Pero en este capítulo 1 está claramente escrito que Dios escogió a su iglesia antes de la fundación del mundo. A eso se le llama nacimiento eternal. Y luego viene lo segundo, viene el nacimiento potencial. ¿Qué significa el nacimiento potencial de la iglesia? Significa que nació potencialmente en el ministerio de Jesucristo. De hecho, es Jesucristo quien menciona por primera vez la palabra eclesía en Mateo 16. Y yo creo que porque el tema de hoy es los propósitos de la iglesia y no sé si nos va a dar tiempo porque estoy poniendo el fundamento para luego ver esos 5 grandes propósitos que Dios tiene para la iglesia. ¿Por qué existe y para qué? No es un club social, nada más, no es una organización, no es un grupo de personas que se reúnen para hacer ritos religiosos. La iglesia es más que todo eso que mencionamos.
es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. En Mateo 16, entonces empezamos a leer cuando él le hace la pregunta a sus discípulos de quién dicen los hombres que era él. Y está específicamente en el 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A propósito, el Señor hace esta pregunta a sus 12. Lo hace en la región norte de Israel, en la región norte de Jerusalén. ¿Me escuchan por ahí, Juanito? Sí. Se cortó, parece, más se salió. Sigamos, Pastor Carlitos. Se quedó frisada su cámara. Sí, parece que el internet está malo. Vamos a ver si logra entrar ahí rápido. Estamos por ahí. Sigamos, Pastor Carlitos. Se quedó frisada su cámara. Sí, parece que el internet está malo. Estamos por ahí. Sigamos, Carlitos. Puede ser. Sí, parece que Ahí puedo hablar yo. Sí, ahí estamos. Puede seguir, Pastor Carlitos. estamos por ahí. Sigamos, Puede ser. El Facebook sigue frisado, Luis. Ahí estamos. Pastor Carlitos, puede seguir. sí, estamos. Puede seguir, Pastor Carlitos. Está frisado el Facebook, Luis. ¿Ya? Está frisado el Facebook, no funciona. El Facebook sigue frisado, Luis. Tal vez solo que hable, Pastor Carlos. Carlitos, puede seguir. Puede seguir, Pastor Carlitos. Está frisado el Facebook, Luis. Sí, pero solo es él. ¿Ya? Pero Está solo. frisado el Facebook, no funciona. Ah. Sí, es la. Yo te miro a vos bien, miro también al Pastor Nachito, lo miro bien acá. Solo que hable, Pastor Carlos. Ajá, pero el Facebook es el que está mal. Se quedó la pantalla frisada en Facebook. Sí, pero solo es él. Pero
Se está utilizando el Facebook, no funciona. Ah, el Facebook. Correcto. Yo te miro a vos bien, miro también al pastor Nachito, lo miro bien acá. Que hable pastor Carlos. Ajá, pero el Facebook es el que está mal. Se quedó la pantalla utilizada en Facebook. Solo es él, ¿verdad? Se está utilizando el Facebook, no funciona. Ah, el Facebook. Yo te miro a vos bien, miro también al pastor Nachito, lo miro bien acá. Que hable pastor Carlos. Pero el Facebook es el que está mal. Se quedó la pantalla utilizada en Facebook. Apaga tu micrófono, Juanito. Ahí está. Es que se quedó grabado algo ahí, va a dar eco. ¿Va que sí? Ya parece que ya se calmó. ¿Qué horas son, Emerito? ¿Qué horas? ¿Ah? A 8:15. Cierto, ahí estamos, perdón. Si me están escuchando ahí, ¿qué tal si agregamos en lo que él se conecta, a ver si se logra? Si ustedes ya captaron un poquito en cuanto al crecimiento eternal y el crecimiento potencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que él está hablando? El eternal tiene que ver con el sueño mismo de Dios, ¿verdad? Y que nació, dice, ¿verdad? En la mente de Dios. Eso resumidamente. Si podemos agregar algo ahí al respecto de esto, de todas maneras tenemos hasta las 9 de la noche por lo menos para abordar acá, en lo que a ver si él se conecta, porque yo creo que por lo menos en Facebook nos están escuchando, por lo menos solo escuchan, aunque se quedó frisado, no es problema, porque ya es problema ahí del internet, ¿verdad? Y dejémoslo ahí, pero creo que nos van a escuchar por lo menos el audio. Entonces, decía... ¿Podemos agregar algo en cuanto a estas dos partes primeras ahí en lo que él estaba hablando? Crecimiento potencial. ¿Qué entienden ustedes en cuanto a esto? Que nació precisamente en el ministerio de Jesús, desde que nace esto. ¿Y qué podemos decir en cuanto a esto? Ya él tendrá su parte que como conocimiento, él de hecho va a hablar de 5 columnas. Él va a hablar de 5 columnas que son muy importantes para entender el propósito existencial, porque eso existe, pues por eso es existencial en la iglesia,
existe, pero hay cosas que se han hecho y hay cosas que no se han logrado hacer como debería de ser. Y ante todo, no se ha hecho, quizás se ha hecho, pero no se ha hecho ordenado, sino que lo que se ha hecho es desordenado. Se le da prioridad a unas cosas antes que a lo principal. O sea, se le ha dado más valor a otra parte que es propósito de Dios, sí, para la iglesia, pero realmente se ha dejado de hacer. Por ejemplo, voy a dar un dato ahí. Yo sé que él, si le da tiempo y logra entrar ahí por su señal, quiero decirles que una de las partes es la adoración. Aparte está la oración. Estos son dos columnas básicas, pero se les ha dado un lugar a estas dos que yo les he dicho, se les ha dado un lugar el cual no es, porque esto es básico y quizás se ha hecho otras cosas antes, se han antepuesto otras cosas antes de ello. Entonces es lo que yo quisiera que vayamos entendiendo, por favor. También dentro de esa columna está el discipulado, porque acuérdense que la palabra dice en Mateo, y es parte que tenemos que tomar en cuenta para hacer entenderle a nuestra gente, a la iglesia, a los amigos que nos escuchan, que de hecho cuando estamos hablando de este tema tiene que ver entonces en cuanto a esto, ¿verdad? El propósito. ¿Cuál es el propósito? Y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos tienen como crucificados y que cada día el mundo entero, ¿verdad? Quizás está agobiado, está sin saber qué hacer. La iglesia está ahorita, ¿saben cómo miro yo la iglesia? No sé si lo han visto, pastores. ¿Saben cómo la iglesia está ahorita? Es como que estuviera sin pastor, pues. Y las ovejas necesitan que el pastor esté a la par. Entonces veamos, ahorita meditemos exactamente que nosotros como pastores tenemos claro, y de hecho tenemos claro, sí, qué es lo que debemos hacer, pero tal vez no hemos hecho las cosas en su orden, porque esa es la realidad, no lo hemos hecho en su orden. Entonces las cosas hay que hacerlas ordenadas para poder llevar a cabo ese tesoro tan grande que es el propósito de Dios. Y por eso hablaba de las ramas, ¿verdad? Los ramales. Hay un núcleo, pero igual hay ramas. Y dentro de todo eso, pues está el propósito de Dios. Así es de que, ¿qué podríamos hablar entonces? Ya que Él nos venía trayendo como manera específica ahí, hablando de papá, de Cristo y el Espíritu Santo, que quizá va a aparecer en su momento en base a ese conocimiento que Él tiene. Así es de que no sé qué pueden decir ustedes en cuanto a esto. Ya les, por lo menos di 3 columnas que son las que yo sé que Él va a tocar, ¿verdad? Oración, adoración y discipulado. Y Mateo les estaba diciendo, ¿verdad? En el último capítulo habla de ir y hacer discípulos, dice, ¿verdad? Enseñando, ¿verdad? Bautizando y enseñando, dice. Entonces, ¿qué podemos agregar ahí? ¿Alguien puede abrir su micrófono y puede hablar ahí? Hablemos 5 minutos cada uno si quieren para ir hacia adelante en lo que aparece el varón. Entonces, con respecto a la adoración, es uno de los propósitos grandes de parte del Señor. Y ya nos lo habla el Salmo 150, que debemos adorarle con júbilo, con platillos resonantes, con todo y todo lo que respira debe adorar al Señor. Es una de las bases o columnas importantes. La otra decía la oración, porque la oración nos permite tener ese contacto, esa comunicación con Él todos los días de nuestra vida por cualquier necesidad que tenemos. El otro propósito que hablabas es el discipulado, es importante. Desde que iniciamos a pasar todos estos temas a través de aquí de la internet o a través de esta columna de Zoom, hablábamos que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que discipular, porque dice Mateo 28, 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el discipulado es importante porque cómo van a conocer a Jesucristo, quién es, cómo funciona, cuáles son las situaciones que hay. Entonces, hay que discipular a la gente definitivamente, que eso es importantísimo. Hay un problema, a veces yo pienso que en muchos casos o en muchas situaciones, a veces no es problema del pastor, a veces es problema de los miembros de la iglesia, que se les invita y se les dice, mire, vamos a hacer un discipulado y queremos enseñarles y todas las cosas, y aparecen 2, 3, o a veces aparecen 10, 15,
y se va reduciendo, reduciendo, y a veces se queda uno y hasta que ya no llega nadie. Entonces, tiene que ser algo afín y algo mutuo, que la gente tenga conciencia de que es importante que le conozcan. Y por eso es que muchas de las personas dicen que Dios no les escucha, o ellos no escuchan a Dios, pero si no han tenido ningún tiempo para dedicarle a conocerle, a adorarle, a orar y a tener el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, importante es tener ese conocimiento. Entonces, el discipulado es súper importantísimo para que la gente le conozca y para que realmente valoren, ¿ya? Hoy hay un siervo, mucha gente que anda pidiendo oración por sanación y dice, oh, Él se llevó nuestros dolores y sufrimientos a la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos sanados. Ahora lo único que nos toca a nosotros es ejercer a través de la palabra, porque la boca es la que tiene poder, y declarar lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, declarar la sanidad por medio de nuestros labios. O sea, pero todo esto hay que enseñarlo, para eso es el discipulado, para que la gente vaya aprendiendo y conociendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, realmente en esta situación de la existencia de Cristo, como decía el hermano, esto nació definitivamente, la iglesia nació en la mente de Dios. Después, posteriormente, nació en Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Y a la formación de la iglesia en sí, fue cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ya en el monte donde ellos estuvieron reunidos. Ahí es donde se concreta realmente el propósito de Dios de la iglesia. O sea que esto es lindo, es maravilloso, pero sí realmente se necesita trasladarle estos mensajes a la iglesia y los propósitos. Yo estaba trasladando ayer parte también de lo que es la adoración al Señor Ya no. y cuáles son los propósitos de la oración según la primera carta de Pedro. Ahí miramos la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le adoramos? Porque somos un linaje escogido de Dios. ¿Por qué le adoramos? Porque Él porque nos hizo un real sacerdocio, nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido, pero también para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hay varios propósitos también ahí en la situación de la adoración, porque tenemos que adorarle y glorificarle, porque dentro de su misericordia Él nos escogió, Él nos hizo una nación santa, un pueblo escogido. Ahora tenemos un linaje, ahora descendemos de Jesucristo, ya no somos cualquier cosa para el mundo, somos representantes y embajadores de Jesucristo aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, por lo tanto, nosotros en agradecimiento tenemos que adorarle todos los días de nuestra vida y en todo momento. Entonces, la gloria de Dios es manifestada. ¿Ya? Entonces, sí hay propósitos definidos definitivamente para que tengamos esa íntima comunión con Él y que su gloria sea manifestada. Y si su gloria es manifestada, como dice, entonces el Padre es alabado, porque cuando la gloria de Él se manifiesta a través de la sanidad, de los milagros, el Padre recibe gloria. Entonces la iglesia es importante, pero decías, la iglesia está cerrada. Yo pienso que muchas veces la situación es esta, que aunque estuviera abierta, muchos no conocen el propósito de irse a sentar a la iglesia, ya, porque muchas veces solo a sentarse, como decía, muchos van nada más de cuerpo presente, pero no se entregan realmente a adorarle, por lo que Él es más que todo, pues, y darle gracias por todo, por su creación, por los árboles, por el aire, por el sol, por la luna, por el calor y por todo lo que Él nos regala, pues eso es importantísimo dentro de la iglesia. Amén. Es una realidad el poder entender
este mensaje y yo creo que qué bueno es el poder, el poder llevar a cabo, ¿verdad? Ese propósito como iglesia. Yo creo que me ponía yo a pensar, Juanito, mira, yo creo que el internet realmente está malo y por eso se cae, ¿verdad? Donde uno está, a veces no sabe uno en qué momento se cae, ¿verdad? La señal y lo saca uno del sistema. Pero bueno, sigamos en lo que estamos acá, Pastor Juanito, tratemos de avanzar con con el tema. Si querés abrir tu micrófono y así charlamos un poquito acá para poderle llevar mensaje a la gente, por favor. Amén. Fíjate que yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y que la gente pueda ver esto. Son 5 columnas, pero no vamos a tocar, creo yo, vamos a dejar pendiente esas columnas, pero si queremos ver por lo menos que pudiéramos discutir un poquito las 3, ¿verdad? Lo que es la oración, que es básica, y en tiempos de crisis, yo creo que ese propósito se debe de cumplir. Ahí es donde debemos de levantar bandera los pastores y dedicar un tiempo. Por ejemplo, ahorita se nos detiene, se nos cierra, ¿verdad? Porque veamos las cosas y es así. Los términos a usar son esos, ¿verdad? Se nos detiene, se nos cierra, y yo creo que debemos de comprender esto, porque realmente se nos está deteniendo y se nos cierra, porque definitivamente solo el saber las reglas que hay, ¿verdad? Que los niños ya no se pueden, ya no se pueden llevar a la iglesia. Hay un reglamento ahorita ahí en cuanto a eso. Hasta donde muchos lo van a cumplir, muchos no, y puede que haya problemas posteriormente, ¿verdad? Pero qué importante es entonces empezar a ver esta situación de que nosotros debemos de tomar por el lado donde corresponde para ser ordenados, porque definitivamente esto está pasando y saber si no va a seguir pasando, pero en el nombre del Señor nosotros vamos a cumplir con los propósitos de una o de otra manera. Oración va a ser básica de hoy en adelante, ¿sí? Básica de hoy en adelante en la iglesia, fuera de la iglesia. Y una cosa muy clara para todos aquellos que nos escuchan, la oración nadie la puede detener, nadie puede detener mi oración y la conexión misma con la gente, donde quiera que estén contigo, Juanito. Pueden estar en cualquier lugar del mundo hoy día y podemos comunicarnos de alguna forma, ¿sí? Entonces, mientras tanto, en mi casa yo puedo seguir orando y orando y orando, ¿verdad? Pero realmente esto va a ser importante. Va a ser importante que cumplamos con el propósito de Dios en este tiempo. Por favor, a los que nos escuchan, creo que debemos de levantarnos, iglesia. Nosotros somos poderosos, por eso cuando se habla acá de crecimiento eternal, ¿verdad? Y lo que decía el pastor Carlitos, excelente esto, pues, el crecimiento eternal, cuando nació, y es que Dios tiene un sueño poderoso, majestuoso, y precisamente me llamó mucho la atención en cuanto a quizá entender esto, porque el crecimiento eternal dice cómo Dios ya su sueño, ya Él lo programó, Él ya lo ve, ya lo ha visto, lo ve, lo sigue viendo, y es que esto él ya lo vio terminado, el sueño, definitivamente, desde el momento que Él hizo todas las cosas. Pero algo muy importante es quizá entender esa parte que la gente quizá no lo va a entender, ¿sí? Y por eso es que viene Cristo y como que viene a reavivar posteriormente, ¿verdad? Viene a revivar ese sueño. Viene como a decir, bueno, ustedes no me han querido entender, comprender. Quiero que lo comprendan de que este es mi sueño, este es mi gran propósito. Y una cosa que sí debemos de captar muy bien, le decía yo hace poquito a mi esposa, platicaba con ella por un mensaje que fue glorioso y poderoso en cuanto a que Dios nunca se ha dormido. Dios no duerme. Dios siempre está despierto y la palabra lo dice, ¿sí? Dios está despierto. Él siempre ha estado despierto. Ahora la gran pregunta que yo les hago es esta, igual a la gente que nos escucha, ¿sí? ¿Por qué será que yo puedo decir y asegurar que Dios no duerme? ¿Por qué será? Alguien que me pueda contestar, escriba en el chat, escriban ahí, ¿por qué será que Dios no duerme? ¿Y por qué será que nosotros sí dormimos? Entonces ahí está el asunto. Ahora, ¿Jesús dormía o Jesús no dormía? Jesús sí dormía, porque Él, por eso digo, vino Él a despertar, a traernos enseñanza, vino a disipularnos, vino a recordarnos, ¿sí?
todo aquello que le enseñó al pueblo de Israel. Como decía el pastor Carlos, antes era pueblo, el nombre de iglesia no existía. Entonces ahora es que existe, pero existe por medio de Jesucristo, ¿sí? Porque Él fue el que vino dejando esa semilla, vino dejando ese mensaje, nos vino a discipular para que entendiéramos a qué se estaba refiriendo y todo. ¿Por qué? Por ese momento de aparición de parte de Jesús. Pero ¿por qué no duerme Dios? ¿Por qué Jesús sí, Él sí duerme? ¿Por qué Él era humano? Sí, Jesús, cuando Él vino, Él era humano, y si pensamos que Él es Dios y Él que es que realmente Él es Dios, también aparte de ser humano, fue humano, también Él fue Dios, ¿sí? Porque recordemos que ahora no está, Él ascendió, entonces, pero Él fue humano también, por eso que cuando Él estuvo sobre la tierra, Él sí durmió, pero mientras Él antes de que apareciera Jesucristo, Dios definitivamente no duerme. Solamente es aquel que tiene carne y hueso, es el que duerme, ¿sí? Porque definitivamente le cansa, así lo veo yo, es mi manera de pensar, que le cansan sus pensamientos, le cansan sus sentimientos, le cansan sus emociones, le cansan sus preocupaciones, le cansa todo su hacer diario, ¿sí? Pero Dios no duerme, nunca se ha dormido, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Él no es humano. Él no es humano. Por esa razón, porque Él es espíritu. Bueno, cuando yo hablo esto, porque Dios es espíritu, entonces podríamos ir comprendiendo esto del crecimiento eternal. ¿Cómo lo habrá soñado Él? ¿Cómo es que lo sueña? ¿Cómo es que entonces viene Cristo, aparece Él, verdad? Con ese gran potencial. Y entonces empieza Él indicando cómo es que debemos de caminar, cómo es de que debemos de hacer las cosas cuando Él empieza su ministerio. Y entonces exactamente igual, ¿verdad? Porque es que empieza a escoger gente, llama gente y de toda clase de gente. Veamos ahí que había gente con diferentes oficios, ¿verdad? Y que todos al final son importantes. El asunto es aquel que es obediente puede entrar en el reino. Aquel que es obediente puede entrar, óigame otra vez, por favor, el que obedece logra entrar al reino de los cielos. Aquel que quiere logra entrar al reino de los cielos, logra entrar a ese gran crecimiento, ¿sí? Porque ha sido un gran crecimiento. Entonces, excelente realmente comprender esto y que dentro de todo esto, entonces Él viene diciéndonos, va a ser importante tu comunicación, hijo. Va a ser importante tu comunicación, pueblo, ¿verdad? Si vamos a la parte del Antiguo Testamento, va a ser importante esa comunicación, tú conmigo, yo contigo, va a ser importante. Eso es la oración. Y la parte ya cuando viene Cristo, igual Él viene y también trata de enseñar que hay que comunicarse. Él lo enseñó con hechos, porque Él fue el gran ejemplo, ¿sí? Y cómo lo hacía, Él enseñó cómo lo hacía. Yo que hoy no estamos hablando tanto de oración para no meternos mucho acá, pero excelente, Pastor Juanito, el poder hablar, ¿verdad? De este tema, ¿va? De los propósitos existenciales de la iglesia y hacia dónde es que vamos, pero estaremos cumpliendo. Esa es la gran pregunta que hagámonos, ¿verdad? Estaremos cumpliendo. Muy bien, tú hablabas y me gustó mucho esto. Yo creo que ¿cuánto pastor no ha vivido eso, Pastor Juan? ¿Cuánto no ha pasado? Es que ha pasado de todo, de veras que, como tú decías, quizá muchos han comenzado con 1000, digamos, ¿verdad? Las iglesias grandes quizá han comenzado con 1000, pero no terminan con 1000, ¿verdad? La gente en el camino se quedan, no les agrada lo que escuchan, no les agrada lo que se les enseña, ¿sí? Y así entonces en números es según tamaño de casa, de lugar, de iglesia. No es porque quizá el pastor sea el malo, porque a veces siempre señalamos que el pastor es el malo. Mucha gente critica y quizá el pastor es el malo. No, hombre, el malo, yo debería de empezar a pensar que el malo siempre soy yo, porque yo soy el que necesito. Yo soy el que necesito. Qué bueno es que haya un radio puesto, que haya un televisor puesto, ¿verdad? Qué bueno que haya una persona parada frente a una cámara. Qué bueno que tú escuches a alguien, escúchalo, medita y digiere. Es algo que Dios me regalaba en estos días, Pastor Juan. Sí, en medio de mi caminar, de mi correr, de mi oración, Dios hablaba esto, ¿verdad? Y es como que a mi mente llegaba esto, yo lo colaba, decía, esto es necesario que lo digas, que lo hables. Y realmente cuando tú escuches, por favor, amigo, amiga, iglesia, gente que nos escucha, y cualquiera sea tu credo, es interesante, por favor, cualquiera sea tu credo,
cualquiera sea tu fe, por favor, con todo mi corazón y respeto, yo te lo digo, medita, sí, piensa, analiza y antes de digerir totalmente y darle proceso a lo que comes, a lo que oyes, a lo que escuchas, por favor, digiérelo y te vas a dar cuenta realmente dónde es que estás parado, ¿sí? O dónde es que quieres estar parado, hacia dónde es que quieres llegar. Es importante el poder captar y entender todo esto en cuanto a qué quiere Dios contigo, por qué tanto es que me hablan de la Biblia, dirán muchas personas, Pastor Juan, ¿verdad? Mucha gente dirá que tanto que me hablan de la Biblia, y es que lo que pasa es de que Dios enseñó a sus hijos. Dios enseñó a sus hijos. Nosotros somos sus hijos. ¿Cuánto hombre de Dios que ha anhelado servirle a Dios? Igual porque sabemos y hemos entendido que somos sus hijos. Por eso es que hablamos. Por eso es que no nos callamos, ¿verdad? Y no nos detenemos en hablar. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro gran ejemplo, Pastor Juan. Él es nuestro gran ejemplo. Por eso es que somos así. Quizá si alguien podría decir que son tan tercos, de repente ha pasado por la cabeza de alguien cómo son de tercos para estar en lo mismo y en lo mismo. Créanme que parece que fuera lo mismo, pero hay datos importantes que es necesario conocer y saber. Hoy los propósitos existenciales de la iglesia son tantos, porque dije ramales, pero exactamente, específicamente, pensamos en 5, que son los que se les quiere tratar de exponer. Pero esta noche no va a ser posible que se les dé quizá los 5. Solamente estamos tratando de hablar de una de esas 5 columnas, solamente quizá de unas 2, lo básico que es la oración, porque si no hay oración es como decir no hay terreno, ¿verdad? No hay terreno como pararnos, cómo caminar, porque eso nos hace caminar, nos fortalece para ir hacia adelante. La oración es la que nos hace ir para adelante. La oración es la que nos va a ayudar para que se manifieste el poder de la gloria del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Es exactamente eso. Y de ahí, si hablamos de la adoración, qué interesante lo que estamos hablando esta noche, Pastor Juan. No sé qué más podríamos agregar en cuanto a pensar entonces, si hablamos de oración, entonces que Jesús lo enseñó. También podríamos pensar en adoración, o podríamos también hablar de en cuanto al discipulado. Ya dijimos ahí, ¿verdad? Que siempre lo hemos hecho, y no solo a ti te ha pasado eso, me ha pasado a mí también. Comenzamos, ¿verdad? Con una cantidad. Cuando miramos ya no están. A mí por lo menos me aguantaban 4 o 5 todavía al final, ¿verdad? Pero si la gente pues comienza un montón y de repente tiran la toalla. Entonces, ahora el asunto es qué será lo que pasa. No han entendido que es necesario el aprender. Yo no sé qué querrán escuchar, ¿verdad? Y con todo el perdón y respeto, verás, a todos los que a veces se conectan, yo a veces me doy cuenta y yo digo, qué bueno es el poder oír un poco y sentarse un rato con su dispositivo, su teléfono, ¿verdad? Que es lo que hoy es más usual en la gente, en los jóvenes, en las parejas. Qué bueno es que por lo menos oigan algo, ¿sí? Y dentro de eso que ustedes van a escuchar, siempre va a haber algo poderoso. Pongamos atención, demostremos que nos interesamos. Y esto usted se lo va a demostrar a Dios. Si usted, no hay necesidad, le voy a decir una cosa que yo he llegado a entender. Yo he pensado que yo no necesito de que me pongan like, que me pongan el dedito hacia arriba, como decir excelente. No, hombre, no necesitamos de eso. Yo no ando en busca de ello. Quizá muchos como que sí, a veces van en busca de like. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que tú compartas. Pero primero, antes que compartas, que tú escuches, ¿sí? Porque cuando tú escuchas, tú te dejas discipular. Y cuando tú te dejas discipular, entonces vas a aprender de oración, ¿sí? Número 1. Y entonces vas a ir aprendiendo de lo que pueda seguir, ¿verdad? El discipulado, la adoración, o la adoración, el discipulado, y en todo en su orden, pero hay que entenderlo. Por favor, es necesario entender estas cosas. Por eso yo te digo, qué interesante es que tú pongas mucha atención y le pongas atención a las cosas de Dios. Que Dios te vea es lo más importante. Escucha y comparte. Va a ser mi gran consejo esta noche. La verdad, Subirle volumen. Ahí estás. Aleluya. Sí, ahí estás. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí te oímos. Okay. Ahí te oímos. Pues la verdad hay tantas cosas y la misma palabra nos va enseñando a través del conocimiento de ella. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pues?
¿ya? Muchos no conocen ni cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios dice es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Hay que santificarnos todos los días, constantemente, cada instante, y apartarnos de la fornicación. ¿Por qué? Porque eso es pecado, eso nos lleva a la separación, nos lleva a la muerte, etcétera. Entonces, por eso sigue diciendo ahí, primera de Tesalonicenses 4:4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación, es un propósito. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de discipular a la gente, es para que no se aleje y no caiga en el pecado, porque si caen en el pecado, en primer lugar, se apartan, ¿ya? Dios aparta al hombre de su presencia, y, o sea, están muertos espiritualmente, y ahí viene la enfermedad, viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la tristeza, viene la soledad, híjole, un chorro de situaciones malas, pero el problema es por qué no nos apegamos a la enseñanza de la iglesia. Entonces después, mire, ore por mí, fíjese que esto, entonces viene el llanto, el gemir, el dolor, el sufrimiento, pero ¿por qué nosotros automáticamente no estamos haciendo la voluntad de Dios? Algo que me gusta muchísimo de la palabra de Dios es el Proverbio 1. Es tan interesante, tan maravilloso, que el Proverbio 1 del 23 en adelante, el Señor nos dice: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Y cuando yo llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien entendiese. Lo que nosotros hacemos, extendemos la mano para traer a la gente, para darle el discipulado, pero no hay quien entienda. Sino que desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste. También aquí viene el problema. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara en un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, dice el Señor, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye, o el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Es que la palabra es clarísima, clarísima, clarísima. Pero lamentablemente no hay quien oiga. Se nos desaparecen, se nos van. Empiezan: yo quiero esto. Y dice: ¿y usted cómo hizo para eso? ¿Y cómo es que a usted se le quedan los versículos bíblicos? Sí, claro, si uno está todos los días alimentándose de la palabra de Dios, y llega un momento que eso se va quedando grabado. Y es que nosotros no tenemos la capacidad, porque he visto siervos a otros niveles espirituales que tienen la Biblia grabada en la cabeza, saben el punto y cómo, a dónde cae, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oí a un varón que empezó casi que desde los 5 años y le pidió a Dios sabiduría para que se le grabara, y conoce la palabra en la punta de la lengua, tiene todo. Pero no es necesario eso, con que nos aprendamos realmente cuál es la voluntad de Dios para vivir una vida sana y en paz, sería maravilloso para empezar, ¿ya? Entonces tendríamos nosotros una íntima comunión con el Señor, nos bendijera de una manera sobrenatural. Si estamos sentados en los lugares celestiales, pero muchos no nos damos cuenta de eso. Pasamos de noche, ya no nos damos cuenta de que Dios hasta en las pequeñas cosas nos bendice, ya. Y el problema, pero cuando uno está recibiendo bendición, toda la gente dice: mire,
ellos tienen y todavía se les da. La palabra de Dios es clara que dice que al que más tiene hay que darle más, y al que no tiene hay que quitarle hasta lo que no tiene. ¿Pero por qué razón? Porque hay mucha negligencia, no quieren participar, no quieren recibir, no quieren sacrificarse. Ese es el problema. Yo pienso que la mayoría de pastores quizás conozcan, tal vez no a profundidad como lo estás haciendo aquí de tener ciertas formas o columnas para la iglesia, pero las conocen y saben que cuáles son ciertos propósitos y qué es lo que el Señor quiere, pero no lo practican. Y al no practicarlo, automáticamente está uno lejos del Señor. Y el Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos toda la situación. Yo después me he puesto a platicar con Dios, le digo, Dios, ¿tú quieres que yo vaya, hable y diga? Y si la gente no quiere, ya. A veces yo pienso que a nosotros nos pasa lo que le pasó al pobre Jonás, ¿ya? ¿Para qué querés que vaya a ese pueblo si todo mundo lo va a perdonar? Y mira, no esto, lo otro, y agarra caminos equivocados, ¿va? Pero yo sé que la misericordia de Dios es grande y quería salvar a todo un pueblo. Y se cumple su propósito, lo lleva a través del pez, porque era un pueblo idólatra y su Dios era el pez. Y dijeron, vino el Salvador a través de nuestro Dios, y pensaron que el pez era el que lo habían mandado, no sabían que verdaderamente era Jehová de los ejércitos. ¿Y sabes en qué me pongo a pensar, Juanito? Ahorita que vos hablabas de Jonás y de ver y de escucharte, creo que es lo que nos pasa a muchos pastores, ¿verdad? Nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la pelea, seguimos en el plan de Dios, seguimos en el propósito de Dios, porque como pastores entendemos la cosa, pero yo lo que veo es que a todos hay que echarnos en cuenta, ¿verdad? Para no dejarlos solos, pero cada quien sabe cómo es que va, cada uno sabe cómo es que está. Que tenemos que mejorar muchas cosas, yo lo reconozco y que hay que mejorarlas, ¿verdad? En cuanto a cada pasaje de las Escrituras. Yo creo que nadie hay que yo crea que haga las cosas al 100%, ¿verdad? Pero creo que estamos tras de eso y queremos que detrás de cada uno de nosotros como líderes siempre también la gente corra, ¿verdad? Y la gente nos siga. Entonces es importante, iglesia. Hay algo muy importante por lo que decías y es esto. Es que esto que está pasando, lo que sucede, creo yo, a nuestro alrededor con la iglesia, con la gente, es de que yo creo que muchos, yo me pongo a pensar que están ahí como durmiendo. Algunos de repente me van a contestar a la hora de ver, no, hombre, si yo no estoy durmiendo, ¿quién dijo que estoy durmiendo? ¿Va? Pero pareciera que no, y a veces eso pasa, como que estuviéramos durmiendo y como que pensamos de que ya somos salvos, ¿verdad? Y quizá ese es el concepto que se tiene, ya somos salvos y ya no tenemos mayor cosa que hacer y están tranquilitos todos en su casa. Es cierto que tenemos que guardarnos por las reglas, ¿verdad? Que hay, es cierto, pero hay mucho por hacer. Lee la palabra en la casa, no pierdas el tiempo, no te dejes llevar por los distractores mayores que hoy día hay, fuertes, y distractores poderosos que hay, porque los hay, iglesia, amigos. Pero una cosa yo te quiero decir, que yo me ponía a pensar a veces como que todos quisiéramos que se nos invitara a un crucero, ¿verdad? Y qué bueno que fuera gratis. Yo creo que eso es lo que queremos todos, y que es que algo así parece, iglesia, amigos. Eso es lo que resulta y parece, es que Cristo viene por la iglesia y nos lleva a un gran crucero. Gloria a Dios por ello. Pero eso tiene un costo, eso tiene un gran precio. Hay que pagar el precio, iglesia, sí. Y el precio es entonces tu entrega, es tu entendimiento, es tu pasión. Él enseñó de pasión, ¿no? Con pasión es que llegó a la cruz del Calvario. Entonces, demostremos esa pasión por Cristo Jesús. Yo se los pido y los invito a que lo hagan. Y vamos a ir casi ya terminando, pastor. Tengo algo aquí para ir terminando en cuanto a hablar quizá en cuanto a ese crecimiento eternal, ¿sí? En cuanto a ese propósito eterno de Dios. Yo creo que fíjense que quizá a veces de repente alguien ya ha escuchado, pero yo veía algo sobre hay gente que conoce de las escrituras, sí, y que a veces escriben. Hay alguien que se llama Frank A. Viola, que trata de exponer algo sobre ese propósito eterno, sobre esa intención, porque es una intención divina, una intención poderosa, sana, buena para el ser humano, desde el huerto del Edén, desde el historial. Y quizá alguno va a decir, sí, pero también hay muchos años atrás, desde el versículo 1, del versículo 2,
atrás en el 1, ahí podríamos encontrar tantas cosas. Está bien, no hay problema, pero siempre ha habido alguien que es el poder mismo y es Dios, el espíritu mismo de poder, que es el que se manifiesta en toda la tierra. Él es el creador de todo, porque ya dije, Él no es humano, Él es espíritu, Él es poder y Él es el que le dio vida a todo. Yo lo entiendo sencillo y fácil. Es así como nos mueve a nosotros, porque Él en nosotros, Él con nosotros, Él sobre nosotros. Qué importante es, por eso esa intención es poderosísima, poderosísima. Y lo que dice entonces Frank Aviola y alguien que le traduce, ¿verdad? Que es Eloy García Calleja, alguien quizá lo va a oír y tal vez ya lo leyó. Miren lo que dice dentro de todas esas intervenciones escriturales que tienen. Dice algo muy importante que es muy cierto. Él habla que a través de la Biblia, dice, desde el Génesis, sí, hasta Apocalipsis vamos a encontrar un hilo y es un hilo perfecto y que sirve de unión y que de hecho es una unión entre verso y verso, entre palabra y palabra, entre párrafo y párrafo. Realmente qué poderoso cuando yo no sé, los que si ya leyeron la Biblia, creo que no pueden dejar a un lado esto que estoy tratando de decir y lo que otros hombres, mujeres han tratado de entender, ¿sí? Y lo han traducido de lenguajes a lenguajes también, otra cosa para que la gente conozca de esa intención divina, de ese propósito divino de nuestro Dios. Qué interesante entonces el poder entender esto, ¿sí o no? Es interesante, cada profecía que encontramos en la Biblia, ¿sí? Es cada profecía, es cada principio que encontramos también para el mismo bien nuestro como seres humanos. Y los principios están y a veces, no, este principio no me agrada. Perdón. Este otro principio, este sí me gusta, este no. Y así es que va el ser humano, ¿verdad? Cosas a las cuales obedecemos y cosas que al final no obedecemos, pero ahí está ese hilo, y es un hilo entonces desde el Apocalipsis, perdón, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una cosa tan interesante, su narración, su poesía, cuando ya encontramos el libro de Salmos, el libro de Job, Salmos, Proverbios, y vamos encontrando los libros poéticos, uno se queda admirado de ver ese hilo maravilloso. Y la sombra misma del Antiguo Testamento con lo que Cristo entonces vino a realizar y a mostrar y a demostrar, ¿sí? Y todo, ¿por qué? Por el sueño de Dios. Entonces, en pocas palabras, todo esto que podemos escuchar y entender, todo esto, mis amados hermanos, es una gran verdad y es una gran verdad espiritual, como tú lo estás escuchando. Y que por eso es que no le cabe al inicuo, al que no le agrada quizá las cosas celestiales, al que no le agrada las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no las va a entender, y creo que Pablo dijo esto, ¿sí? No van a entender estas cosas celestiales, estas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos realmente son gente que al final piensan quizá en materialidades, piensan en tantas cosas que tienen que ver con lo material, con la materia. Importante es que podamos entender que un día nosotros entraremos a esa dimensión del sueño, del propósito de Dios, ¿sí? Dejaremos este tacuche y llegaremos a hacer otra cosa. Llegaremos a una dimensión increíble, ¿sí? Y a eso es a lo cual debemos de luchar cada día. Así es de que ese hilo entonces une el propósito siguiente, que es el propósito del crecimiento potencial, que es el que estábamos hablando, y yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ¿verdad? Tal vez el siguiente lunes vamos a seguir hablando sobre esto. Esperamos en Dios que la señal esté muy buena. Pero de hecho yo te quiero decir, por favor, a todos aquellos que nos están escuchando, aquellos que se conectan y aquellos que verán, aunque sea solo el audio, porque solo el audio creo que está funcionando hasta el momento, porque la imagen se quedó frisada. Pero una cosa les quiero decir, si están escuchando, van a encontrar desde mañana, tal vez ya desde mediodía, van a encontrar el video en YouTube.
El video va a estar completito hasta aquí donde vamos a terminar esta noche, porque yo lo tengo completo, sí, lo tengo completito acá desde que comenzamos. Usted puede escucharnos, usted puede vernos, tomar nota ahí de todas estas cositas tan importantes que les estamos hablando y les hablamos esta noche. Pastor Juan, ha sido una gran bendición. Así es de que compartamos, por favor, compartan, escriban ahí, ¿verdad? Estas dimensiones de las Sagradas Escrituras y el sueño que Dios tiene de que tú seas parte de un reino que la gente no lo entiende. Qué bueno es que entendamos que vamos a estar, miren, es que por eso le decía un crucero. Yo hablé, ¿verdad? Que Él nos va a llevar a un crucero, pero paguemos el precio. Porque primero por la iglesia viene Cristo y posteriormente seguimos a un lugar que se llamará milenial, ¿verdad? Con un crucero, cuando uno lo llevan, dice vamos a ir a las Bahamas, vamos a ir a cierto lugar, a X lugar, y lugares para esos lugares que dice que son tan hermosos para gozarlos, ¿verdad? Donde hay de todo, pero qué más lindo que este crucero al cual Dios nos está ofreciendo. Así es de que, por favor, busque esto en YouTube. Y no se lo pierda, desde mañana ahí estará, búsquelo ahí, solo que busque el programa de Connection Bendición 2020, así lo va a encontrar. Y entonces buscará usted el tema de hoy, que es los propósitos existenciales de la iglesia. Una parte de muchas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Así es de que Dios les bendiga, Dios les guarde y que ustedes pasen una noche muy sabrosa, descansen. Por favor, esperamos que sea de bendición siempre lo que compartimos con ustedes. Y desde allá, ¿qué tal si oramos, Pastor Juan? Hacemos una oración. Te invito a que hagamos una oración y bendigamos a la gente. Si alguien también, por medio de esta palabra, está recibiendo bendición, que nos pueda escribir y bendice tú a esta gente, ¿verdad? Si alguien también quiere, no sé, reconciliar, venir a Cristo por las palabras que a veces oyen, pues amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, papito lindo, gracias, Dios de la gloria, Señor amado, por Aleluya. aquellos que están viendo, por los que nos van a ver el día de mañana, pasado, o cualquier Así es, día, Señor, que mediante puedan ver el video, Señor, y están pasando por tribulaciones, Señor, y estén pasando por enfermedad, que sean sanos por el poder de tu palabra. Nosotros solo activamos tu palabra para que tu gloria sea manifestada, papá. Aleluya. Y aquellos que realmente la necesitan, Señor, por medio de tu palabra, sean sanos, Padre de la gloria. Nosotros nos gozamos en esta noche hablando de tu gloria, de tu grandeza, de tus maravillas, de tu palabra, Padre, porque realmente tú nos la diste para que nos gocemos y para que la compartamos, pero con aquellos, Dios de la gloria, que les nace, que les gusta, que quieren. Porque yo sé que tu palabra dice, Dios de la gloria, que es, para eso apareció Satanás, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero también dice que también para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Dios de la gloria, Señor amado, destruye esas obras del enemigo, Padre, para que aquellos que no te conozcan logran aceptar el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, aquellos que aún están pensando que quizá los queremos cambiar de religión, quiero decirles que Dios no es religión, no es católico, evangélico, mormón, testigo, ni de la fe bahá'í, ni de nada. Dios es espíritu y en espíritu en verdad quiere que tú le adores y le glorifiques. Búscale a través de su palabra, lee la palabra y la palabra te llevará a un gran conocimiento de quién es Dios, y con quién te quieres conectar. Por eso hoy en esta preciosa hora yo te clamo a ti, Dios de la gloria, que quites todas las barreras que hay en aquellos que no te conocen, Padre de la gloria, Señor, para que tu palabra pueda penetrar libremente a los pensamientos de aquellos que, oh Señor, van a estar escuchando estas palabras, papá. Así es. Hoy, Padre de la gloria, en esta preciosa hora yo bendigo a cada uno por nombre, a cada uno de mis hermanos, aquellos que han estado con nosotros en esta plataforma. Señor, tú los conoces, Padre de la gloria, oh Dios de los cielos, Señor amado. Yo tengo poca memoria, pero está el pastor Carlos Samayoa, el licenciado Ranferí, la doctora Villanueva, Nancy Valladares. Nancy Valladares, Pastor Ignacio, etcétera, Padre de la gloria. Gracias. Oh,
quién sabes quiénes han estado con nosotros. Amén. Desde ya los bendecimos también, Padre. Danos la Oramos por oportunidad, sus vidas. Señor, Aleluya. de poder seguir pasando este mensaje a través de estos medios, papá. Oh, Dios de la Amén. gloria, toma tú el control, Padre, para que en la próxima reunión, quizás del jueves, qué bueno que se volviera a retomar esta palabra, Padre de la Aleluya. gloria, para Amén, que Señor. tu siervo, Dios de la gloria, pueda Amén. explicar realmente el Aleluya. nacimiento de la iglesia en este Aleluya. mundo. Gracias te doy en esta preciosa hora porque nos has permitido, Señor, pasar este pequeño mensaje a aquellos que lo necesitan. A Aleluya. ti pues damos honor, honra, gloria y alabanza en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén y amén. Aleluya. Qué bendición. Aleluya. Gracias, Pastor Juanito, que creo Amén. que este momento ha sido un momento glorioso, precioso. Así es de que un abrazo para todos los que se conectaron en algún momento de esta hora del programa Connection Bendición 2020 y creo que tal vez hubo problemas ahí con el internet y igual, ¿verdad? Nuestra presentación ahí, pero por lo menos el audio por el momento y que posteriormente, pues ya dije, pueden buscarlo en YouTube. Así es de que ha sido una gran bendición estar con ustedes y que pasen buena noche. Que Dios les guarde a cada uno. Muy bien. Yo creo que ahí estamos. Perdón.